Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Esta semana que pasó, las centrales obreras denunciaron, visibilizaron una nueva condena al gobierno colombiano frente a la violación de acuerdos internacionales, específicamente sobre el tema de la libertad sindical, la no reivindicación de los derechos de los y las trabajadoras en el territorio colombiano. Esto enmarcado en dos temas fundamentales, dos casos específicos que fueron las agresiones a los trabajadores afiliados a la USO de Pacific Rubiales, ubicados en Puerto Gaitán, y contra los trabajadores del ingenio de La Cabaña, afiliados a Sintra Inagro. Pues sobre este tema, esta condena, me acompañan hoy en estudio el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el señor Luis Alejandro Pedraza. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días y un saludo a todo el magisterio colombiano. Muy bien, y también saludamos a Nicolás Escandón, él es abogado laboralista. Gracias también por acompañarnos. Gracias, Moira. Muchas gracias. Iniciemos por el principio, como se dice, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Luis Alejandro Pedraza. ¿Cuál es el antecedente que enmarca esta nueva condena? Porque el gobierno nacional pareciera que se está acostumbrando a estas prácticas de no cumplir con los acuerdos internacionales que reivindican los derechos de los trabajadores colombianos. Sí, nosotros en esta última década hemos estado sometidos a una absoluta inactividad del gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo para cumplir y hacer cumplir los convenios internacionales de la OIT en razón a las decisiones políticas que tomó tanto el presidente Uribe como el presidente Santos de aplicar algunas reformas laborales supuestamente para la generación de empleo, no solo afectando gravemente la aplicación de los convenios de la OIT en lo que concierne, por ejemplo, al 98-87 sobre libertad sindical e innovación colectiva, sino precarizando mucho más la contratación laboral por la vía de la temporalidad y por la vía de las cooperativas de trabajo asociado. Dentro de este contexto y ante la inacción del gobierno frente a los reclamos de la CUT, de la CSA, de la CSI e incluso llamados de la FLCIO, la Central Sindical Norteamericana, para que se cumplieran los compromisos que se adquirieron con la firma del Tratado de Libre Comercio a través de un denominado Plan de Acción Laboral que la CUT no firmó porque consideró que siempre el gobierno lo hacía por demagogia y no porque lo fuera a cumplir. Finalmente eso se dio, no cumplió y nosotros hemos tenido que recurrir entonces tanto al gobierno de Canadá con el acompañamiento de la FLCIO y también al gobierno el gobierno de los Estados Unidos con el acompañamiento de la FLCIO y al gobierno de Canadá con el acompañamiento de la Central Sindical Canadiense para cuestionar el no cumplimiento del gobierno colombiano en los compromisos adquiridos. Y ahora entonces han fallado estos dos gobiernos a través de los departamentos de trabajo, tanto de Estados Unidos como de Canadá, dándonos la razón y exigiéndole al gobierno colombiano el cumplimiento en materia del respeto a los derechos de asociación, libertad sindical y innovación colectiva. ¿Qué significa esta condena al gobierno colombiano de parte específica de los ministerios, de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos en la práctica? Lo que hay que decir es que primero, digamos, en Colombia tenemos una dosis de lo que en América Latina ha sucedido a través de los tratados de libre comercio. Esos tratados de libre comercio tienen unos capítulos laborales donde se depositan unas obligaciones, digamos, muy fuertes para Colombia en materia de libertad de asociación, negociación colectiva.
Cuando la CUT, la AFL-CIO y la Central Sindical Canadiense presentan estas quejas, lo que busca es un pronunciamiento de fondo sobre un aspecto, y es si en Colombia se garantizan o no las normas laborales. Hubo entonces el año anterior, a partir de la queja que se presenta, una investigación exhaustiva de los dos gobiernos. Y el resultado es que en Colombia hay violación sistemática de las normas laborales, y esto impide que los sindicatos, por lo tanto, puedan ejercer el derecho de asociación y negociación colectiva. Lo que sigue es un procedimiento de estudio sobre las recomendaciones que emiten estos dos organismos, y Colombia, por lo tanto, está obligado en tanto a garantizar el cumplimiento de estas recomendaciones, porque si no, pues obviamente acarreará un procedimiento especial que también traen los tratados de libre comercio sobre solución de controversias. ¿Qué pasa con el tema de la tercerización? La CUT ha evidenciado, ha argumentado de todas las maneras posibles el daño que está generando esto para los trabajadores colombianos, para dignificar un trabajo en nuestro país. ¿Por qué el gobierno nacional habla de una cosa, dice que se va a acabar con este tema de la tercerización? Sin embargo, según las cifras y los investigadores, es quien más tiene trabajadores tercerizados. Mire, este tema de la tercerización está ligado al genocidio a que está sometida la CUT. Nosotros el año pasado asesinaron a 97 dirigentes sociales, y dentro de ellos 53 de la Central Unitaria, y de los 53 la gran mayoría del magisterio colombiano. De otra parte, el tema de la tercerización está ligado a esa acción criminal, por cuanto que, por ejemplo, en la cabaña, sí, que fue uno de los temas emblemáticos que se mandó como queja tanto a Canadá como a Estados Unidos, se organizó una subdirectiva de Sintrinagro con 180 trabajadores corteros, y votaron a los 180 trabajadores, los despidieron por haber asumido el derecho de asociación sindical. A partir de ahí, una campaña de terror contra los demás trabajadores por si asumían el derecho a la sindicalización. Y de otra parte, ocurrió en Caños con Pacific. Es un caso emblemático que denuncia el abuso, en cuanto a que cuando ellos quisieron constituir la subdirectiva, fueron reprimidos por el ejército, rodearon la planta por el ejército 10 kilómetros antes, impidieron todo acceso, y en cuestión de 2-3 horas crearon otro sindicato para impedir la presencia de la CUT. De tal manera que esos dos casos, así como emblemáticos, son lo que ocurre en el resto del país. En el sector de la floricultura son guetos, en donde no entra el Ministerio del Trabajo, no entran los sindicatos. No es posible generar sindicalización si no es que se tiene la respuesta del despido inmediato. De tal manera que este es un asunto en el que el gobierno es partícipe por cómplice o por omisión, en el sentido de que las acciones siempre se plantean como querella ante el Ministerio del Trabajo y nunca hay resultados. No procede. Aquí tenemos unas inspecciones del trabajo que son laxas, son más puestas al servicio de los empleadores que a cumplir lo que les corresponde en ley. Vamos a saludar a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello. Ella se encuentra con Iván Jaramillo. Él hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien evidentemente reacciona frente a esta nueva condena por el incumplimiento de los acuerdos internacionales. Viviana, la escuchamos a usted y a su invitado. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, usted lo ha venido mencionando nuevamente, el gobierno de Estados Unidos y de Canadá condena a Colombia pues por la violación sindical y por el no cumplimiento en materia laboral que se ha dado en el país. Nosotros pudimos hablar con el investigador Daniel Jaramillo acerca de estas violaciones sindicales que se han dado en el país. Él es investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Lamentablemente en Colombia ha habido un crecimiento exponencial de los contratos sindicales, la tasa de afiliación sindical se mantiene en el 4.4%, sigue habiendo un déficit importante en materia de respeto de derechos colectivos, el tema de amenazas, el tema del déficit en materia de reparación desde el punto de vista de la justicia penal de las afectaciones de derecho de libertad sindical, dan sustento a este tipo de denuncias y este tipo de investigaciones en contra del país por las deficiencias que existen en el respeto del derecho a libertad sindical, que es una garantía fundamental garantizada por la OIT en los convenios 87 y 98 que siguen siendo respetados en Colombia lamentablemente. Omaira, este informe presentado por el gobierno de Estados Unidos y Canadá pues da cuenta y ratifica que Colombia no logró cumplir efectivamente con las leyes laborales para los trabajadores de Colombia. Nosotros más adelante regresamos. Viviana, muchas gracias. Una pausa y regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. En términos muy generales, que el gobierno de Colombia ha tomado el problema de cumplimiento con derechos, no como un problema de derechos, pero como un problema de relaciones públicas. Entonces, las acciones que toma es más para demostrar en vez de mejorar la situación. Ha habido algunos cambios en el marco legal, no perfectos, pero que si fueran aplicados bien, podría mejorar la situación. Desafortunadamente, estos cambios no están tomados dentro de las instituciones en una forma sistémica y no están aplicados en el campo en una forma sistemática. Son aplicados más que todo cuando hay problemas o conflictos. La primera reacción que tiene el Estado frente a un conflicto laboral donde los trabajadores, las trabajadoras, están tratando de defender sus derechos frente a violaciones de empleador, la reacción del Estado es con violencia, con ESMAD y con un uso de ESMAD no debido. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando la nueva condena al gobierno colombiano, esta vez de parte del gobierno norteamericano y canadiense, dos informes bien interesantes, sendos informes, cada uno de 45, 44 páginas en las que evidencian, hacen un diagnóstico realmente desalentador de la situación de los y las trabajadoras colombianos, poniendo en evidencia el incumplimiento por parte del gobierno, no solamente a acuerdos internacionales, sino a pactos nacionales, a pactos tan importantes como el derecho a la sindicalización, que el gobierno nacional, según se ha dicho en esta conversación, pareciera que tiene una persecución directa y abierta para que este derecho no se concrete y para que los trabajadores no tengan una posibilidad de una negociación colectiva. Antes de terminar, de irnos a comerciales, estábamos hablando sobre la inspección laboral, que era uno de los puntos importantes que había quedado en ese pacto Obama para reivindicar los derechos de los trabajadores en el país. Recomendaciones que poco o nada se dieron, se dio un boom bien mediático sobre ese tema, pero este punto que era clave para ver si los empresarios y las industrias nacionales, si el tema del Tratado de Libre Comercio realmente iba a reivindicar esos derechos y los trabajadores tendrían posibilidades y no iban a ser manipulados ni arrinconados. ¿Qué pasa precisamente con eso? ¿Hay gente, hay personal, hay un ejercicio riguroso en ese proceso de inspección? Sí, hay algunos, avances en contratación de personas que se denominan inspectores del trabajo que tienen su función específica de garantizar las normas laborales. Pero el problema es de fondo. Lo que nos dicen los informes es que el Ministerio del Trabajo necesita cambios estructurales de cómo investigar, por ejemplo, la tercerización laboral ilegal, el uso indebido de los pactos colectivos y los contratos sindicales. Y para eso ambos informes son coincidentes en decir que requieren un sistema informático que determine con claridad los avances en cada etapa de la investigación. Tenemos investigaciones que superan 3 años y que por lo tanto son
totalmente violatorias a la debida diligencia que debe tener un Estado en este tipo de investigaciones. Y hay también particulares que superan el Ministerio del Trabajo, y es que muchos casos, por ejemplo, de violación del derecho de asociación, también son conocidos por la Fiscalía General de la Nación, y pasa lo mismo. Hay dificultades estructurales en la investigación de estos casos y por lo tanto quien queda desprotegido en últimas es el trabajador colombiano. El Ministerio de Trabajo de alguna manera se pronunció, no de manera oficial, frente a esta sanción. Sí, miren, en el año 2014 la Central Unitaria logró incluir por decisión de la OIT a Colombia dentro de los 25 países que violan y desconocen los convenios que han suscrito, en este caso, precisamente el 101 sobre inspección del trabajo. Y la argumentación nuestra la ratificó en ese entonces el doctor José Noé Ríos, quien fungió como viceministro en calidad de representante del Estado colombiano ante la Comisión de Normas, porque de una parte los inspectores del trabajo son profesionales, son abogados, con unos salarios míseros. De otra parte, adolecen de infraestructura para el desarrollo de sus actividades, por cuanto que no cuentan con un presupuesto para poder cumplir las misiones fuera de su oficina. Es decir, que si tienen que hacer una inspección por decir, al sector de la floricultura, dependen de que los empresarios les pongan el transporte y les den facilidades Cero para poder autonomía. llegar. Exactamente. En el caso de Pacific, cuando se presentó el caso del abuso, que denunciamos la forma como con la fuerza pública estaban impidiendo el acceso de los dirigentes sindicales, los inspectores que fueron de Villavicencio lo hicieron en un helicóptero de la Pacific. ¿Por qué? Porque no hay otros medios que aporte el Estado para que estos inspectores cumplan con su labor, de tal manera que son más dependientes de los empresarios respecto a si a ellos les interesa o no, pueden hacer la misión. Esto es absolutamente vergonzoso. En ese entonces el gobierno se comprometió con la OIT en corregir estos asuntos. Tuvimos una comisión. Tuvimos una comisión, a la fecha no ha ocurrido absolutamente nada, pero hay algo más grave en este tema de violación de los derechos de los trabajadores a un contrato digno para poder ser sindicalizados, porque es que aquí en Colombia la legislación dice que un trabajador puede ser sindicalizado si tiene un contrato directo y a término indefinido. Si tiene un contrato temporal, está vetado para poder participar en un sindicato. Aquí entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, por ejemplo, la semana que pasó, estuvimos en una Comisión Nacional de Concertación, escuchando la presentación de 3 temas que presentó la ministra. Uno, el desarrollo de una política para el fomento del trabajo decente. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores y trabajadoras tengan contratos a término indefinido y salarios dignos. Mientras eso se estaba discutiendo, el gobierno estaba negando la sanción a la ley que le otorgaba un trabajo decente a más de 60.000 madres comunitarias. Es decir, por un lado hay la demagogia y por el otro lado hay la política real. Impedir el crecimiento del trabajo decente, todo bajo el sofisma de que la asignación de salarios dignos son causantes de generación de inflación, que fue lo que se sostuvo en el salario mínimo para ese pírrico aumento, y todo bajo el sofisma de que hay que flexibilizar los ingresos de los trabajadores para poder darle opción a los empresarios a que generen empleo, y eso nunca se ha dado. Vamos nuevamente con nuestra compañera Viviana Bello, ya se encuentra con Diógenes Urjuela, él es secretario de Asuntos Internacionales de la CUT. Omaira, frente a esta nueva sanción que ha entregado el gobierno de Estados Unidos y Canadá para Colombia, pues mire, hablamos con Diógenes Urjuela, quien es el secretario de Asuntos Internacionales de la CUT, porque Colombia, y esto lo ha demostrado este informe y las cifras, no ha logrado acabar con la tercerización laboral, tampoco ha logrado entregar condiciones pues adecuadas para los trabajadores y tampoco ha logrado terminar con la informalidad. Se está refiriendo a los contratos sindicales, que es un uso de falsos sindicatos,
hechos por empresarios para hacer tercerización. El pacto colectivo, que es esa figura en la que el empresario hace unos acuerdos o impone unos acuerdos a los trabajadores no sindicalizados para bloquear el sindicato. Y esa figura de los contratos de corto plazo, como llaman ellos, contratos a término indefinido, que ya hay entidades que hacen contratos de 3 meses, de 4 meses, que impiden que el trabajador pueda tomar una iniciativa de ejercer el derecho de asociación y el derecho de negociación. El otro asunto es en materia de la eficiencia de la inspección laboral. La OCDE, la Comisión de Empleo de la OCDE, la OIT, ahora estos dos informes le dicen al gobierno, la ineficacia de la inspección del trabajo es casi absoluta. Y le dicen por qué, no tienen recursos, no tienen logística, la mayoría son provisionales, la rotación es supremamente elevada y a eso le agregan que en esas condiciones los términos para hacer las investigaciones casi siempre terminan en términos vencidos. A ustedes, como siempre, la invitación para que consulten nuestras redes sociales y también nuestra página de internet www.fecode.edu.co. Allí podrán encontrar toda esta información. Muy buenas tardes, Omaira. Viviana, gracias a usted y a sus invitados. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Nosotros vamos a ser veedores, vamos a solicitar recurrentemente ante los organismos internacionales que respeten la libertad sindical, que permitan que los trabajadores se puedan afiliar a los sindicatos, que las empresas multinacionales, y no como ocurrió en este caso de la queja, Pacífico y Rubiales no permitía el ingreso de los dirigentes sindicales de la USO a los campos de producción. Entonces, que se den garantías políticas para el ejercicio de la sindicalización, que la tercerización se anule en este país y que los contratos sean formales, directos, porque es un fenómeno pues, que viene afectando los derechos de los trabajadores. Nicolás Escandón, abogado laboralista, una de las recomendaciones de esta condena o que pone en evidencia la dificultad en nuestro país para el ejercicio de la movilización y el derecho sindical tiene que ver con el abuso, las extralimitaciones del ESMAD. Sí. Particularmente eso lo logramos documentar en las quejas, en el caso de la Unión Sindical Obrera y toda la presión que tuvo que soportar ese sindicato cuando quiso, digamos, afiliar a trabajadores de la industria del petróleo en Campos Rubiales. Afectaciones a la integridad física, impedimentos a la circulación y el ejercicio, digamos, del tratamiento directo con los trabajadores para poder sindicalizarlos. Todo esto se documentó y pues finalmente Canadá lo que nos dice es, Estado colombiano debe generar una propuesta que permita que el ESMAD no siga vulnerando los derechos de los trabajadores cuando ejercen el ejercicio de la protesta social, en este caso sindical y laboral. Lo que en el fondo se plantea es que el Ministerio del Trabajo debe ser el primero que intervenga en un conflicto laboral y no... El garante, claro, totalmente. y que este tipo de conflictos laborales no tengan tratamiento de orden público. No estamos tratando con delincuentes, estamos tratando con trabajadores que están ejerciendo sus derechos humanos. En el fondo lo que se plantea es eso. Luis Alejandro, ¿pero viene una sanción económica con esta condena? Normalmente en este caso lo que los países hacen es coadyuvar para que en la OIT se trabaje en orden a que este organismo obligue a los países a darle cumplimiento a los convenios que suscribe, y en este caso Colombia. Pero tenemos el problema político, es de que la OIT no toma decisiones obligantes, sino recomendaciones. Y eso es lo que le facilita a estos gobiernos
manifestar siempre por la vía de la demagogia política que están haciendo los esfuerzos, que están recaudando los recursos, que están haciendo lo uno y lo otro, pero en la práctica siempre es dilatando las soluciones. ¿Cómo va a ser este gobierno que sueña con hacer parte de la OCDE, con este que es un verdadero problema y que evidentemente ustedes han denunciado ante la OCDE, los inconvenientes, las graves dificultades en el sector laboral? Esta es una piedra muy fuerte para el gobierno nacional para ser parte de este grupo selecto de la OCDE. No es difícil que lleguen a la OCDE, porque a la OCDE lo único que le importa es la estabilidad de la economía del país dentro del marco de la concepción neoliberal del capitalismo. Por eso es que la OCDE recomendó al gobierno que los salarios mínimos no pueden superar la inflación causada, porque esto sería generar más inflación y consecuencialmente menos empleo decente. Es una tesis absolutamente retardataria y que es culpable de la inequidad social que existe en los países en desarrollo y fundamentalmente aquí en Colombia, que está en el primer lugar en América Latina en materia de inequidad social y es el 9º en el mundo, pero la OECD no condena eso, ni le está diciendo a Colombia: usted deje de ser el primer país de mayor inequidad social en América Latina y tendrá acceso acá. No, le dice: su economía debe ser estable, los salarios no pueden pasar de la inflación causada. Incluso es la que sugiere la estratificación salarial, en el sentido de que los trabajadores campesinos rurales no asalariados deben tener un tipo de ingresos frente a los trabajadores urbanos, porque supuestamente el campesino no tiene necesidad de servicios públicos, no tiene necesidad de transporte público, no tiene necesidad de universidades porque no existen en sus territorios, entonces lo que requieren para subsistir es menos. Esa es una tendencia absolutamente desconsiderada con la equidad social que nosotros estamos reclamando. ¿Cuáles vienen, ya para terminar, los escenarios para seguir este trabajo que viene haciendo la Central Unitaria de Trabajadores? La denuncia constante, poner en evidencia, denunciar la situación precaria que se vive en el país en materia laboral. Los pasos que vienen, de acuerdo a los informes, en particular el de Estados Unidos, hace unas llamados de lo que se denomina en derecho internacional los puntos de contacto del tratado internacional, es decir, los ministerios del trabajo tienen que, digamos, avanzar en unas discusiones que permitan cumplir las recomendaciones, y aquí es muy importante que esto no debe hacerse sin la participación del sindicalismo colombiano y particularmente de la CUT. Esperamos que eso se dé así porque tenemos, digamos, propuestas que garanticen verdaderamente el derecho de asociación. Y de otro lado, es un poco más fuerte el tema de Canadá, porque lo que se dice es: vamos a consultar con nuestra ministra de Trabajo y vamos a hacer un llamado, digamos, a lo que se denomina la consulta cooperativa, que también se desarrolla en el Tratado de Libre Comercio. Luego, entonces, lo que uno espera es que el gobierno por lo menos garantice los derechos que están en la Constitución y que avance en las recomendaciones que le ha dado la OIT y en esta particularidad estos dos informes laborales. No se le pide nada más allá que cumplir con las normas constitucionales y se compromete con acuerdos internacionales. Sin embargo, este gobierno, cuando viene en procesos de negociación, pareciera que la estrategia es invisibilizar esos acuerdos. De alguna manera, en un momento coyuntural dice que sí y luego se echa para atrás. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, por explicarnos este panorama bastante desalentador, que creo que cada uno de los trabajadores colombianos de alguna manera está viviendo esas dificultades en medio de esta nueva crisis económica que se agudiza en este 2017 con la reforma tributaria. Nuevamente, gracias por acompañarnos y le estaremos siguiendo la pista a esta condena y las recomendaciones y qué hará nuevamente el gobierno frente a esta. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.